Hola, buenos días. Vamos a trabajar en la lección 2.5 que son conjuntos numéricos. Esta lección es prácticamente más de análisis y de lectura comprensiva. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al poder llenar la parte de final, que es un cuadro, que es el que vamos a trabajar. Y eso es lo que van a trabajar en su cuaderno de ejercicios también. Bien, el punto P me dice que vamos a trabajar la parte de una suma, una resta, una multiplicación y una división, dados cualquier número A y B, que pueden ser números en términos generales. A y B van a representar, dice en este caso, números naturales cualesquiera. Puede ser un 1000, puede ser un 2000, puede ser un 5, puede ser un 1, que son parte o forman parte de lo que son conjuntos de números naturales. ¿Cuáles de las siguientes operaciones? Pues su resultado siempre es un número natural. Me pregunta acá, en el caso de la suma, de la resta, la multiplicación y la división. Bien, ¿a qué le llamamos nosotros conjunto? Un conjunto pues es un número de objetos reunidos, y en el caso de un conjunto de números naturales, que es el tema que en realidad estamos viendo en este momento como inicial, los naturales pues se representan por la letra N, más o menos de esta forma, así, y que representan el conjunto de los números naturales, todos aquellos números que nos sirven para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Pongo punto suspensivo porque indica que sigue. Aquí puedo poner el 1000, puedo poner el 100.000, puedo poner 1.000.000, y todos van a representar el conjunto de los naturales. En este espacio pues yo diría todos los que hacen falta. En los naturales no van fracciones, en los naturales no van decimales, no van números negativos, solo positivos los que nos sirven para contar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un conjunto de números naturales, estamos hablando específicamente de eso. Ahora bien, vamos a trabajar la parte de un conjunto, decíamos, de números naturales, donde lo que es la suma y la multiplicación será más fácil identificarla, que son operaciones que sí yo puedo resolver con A y B, que serían dos números cualquiera naturales. Pero en el caso de la resta y la división nos vamos a encontrar con algún cierto problemita. Bien, necesito que hagamos lo siguiente. Para poder saber cuál de estas cuatro operaciones son las que vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. El caso de la suma, por ejemplo. La suma y la multiplicación, cuando tienen dos números naturales, pues su resultado también es un número natural. ¿Por qué razón? Veamos un ejemplo. Ese es un ejemplo que yo me voy a poner. Dice que yo quiero saber si la suma es una operación que yo puedo tener como resultado otro natural. Vamos a ver si es cierto. Si yo sumo 2 más 8, su resultado ¿cuánto va a ser? 10. ¿Y el 10 es un número natural? Sí, porque es positivo y me sirve para contar. Bien. Ahora, no voy a hablar de negativos porque los negativos no están dentro del conjunto de los números naturales, solo los positivos. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la multiplicación? Si yo multiplico 9 por 8, esto es 72. ¿Qué tal si lo hago con los negativos? Menos 9 por menos 8. 9 por 8, 72. Menos por menos, o dos números negativos, su resultado es positivo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la suma y de la multiplicación, yo sí puedo trabajar un resultado que sea natural. En el caso de la resta, ¿será que cuando yo reste dos números que yo me invente, por ejemplo, me va a dar como resultado un positivo? Porque los positivos son los naturales. Veamos. En la resta tenemos acá A menos B. Si yo doy aquí el número, por ejemplo, que es el que me está dando ahí el libro, 2 y 7. Si yo 2 le quito 7, su resultado va a ser 5 negativo, porque el mayor es 7. ¿Me devuelve un número positivo? No, por lo tanto en la resta no se cumple. En la resta no, o no siempre, algunas veces sí, porque si hubiese sido al revés, 7 menos 2 me quedaría 5. Pero la pregunta es que en cuál de las operaciones siempre se cumple. Y en esta no siempre. Muy bien, veamos la división entonces. Dice que yo tengo que dividir A entre B. Observemos entonces ese proceso. Aquí hay hormigas. Vaya, observemos el proceso. Si yo tengo, por ejemplo, que dividir 3 entre 7, el resultado me va a dar decimal. ¿Sí? Yo divido 3 entre 7. El 7 no contiene dentro del 3. Pongo 0 punto, que significa no contiene.
agrego 0 al dividendo. Y yo digo, ¿cuántas veces cabe 7 en 30? 7 por 4, 28, me sobraría 2. Entonces el resultado sería 0.4. ¿Qué quiere decir? ¿El resultado es un natural o un número con el que no funciona para contar? No, ¿verdad? Por lo tanto, lo que es la resta y la división no cumplen esta expectativa. Ahora bien, me pregunta en el punto E, ¿qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre? Bueno, en el caso para que la resta siempre me devuelva un número positivo, yo tendría que agregar el 0, es decir, hacer una resta con el 0 o con los números negativos. Por ejemplo, si yo restara, por ejemplo, si yo sumo un número negativo, a un número negativo le sumo un número positivo, en este caso